Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Vamos a hablar hoy sobre los judíos de Armenia. Se puede hablar de la historia de los judíos en Armenia antes de los armenios adoptar el cristianismo, pero como siempre es difícil establecer el origen. Algunas referencias históricas citan la llegada de los judíos en el siglo I a.C., traídos como cautivos desde Judea. Hay referencias a un grupo importante de comerciantes en la ciudad de Bar Kesam. Ya en los años 360 y 370 después de Cristo llegaron judíos helenísticos, pero posteriormente muchos fueron deportados desde Armenia persa y llevados a la ciudad de Isfahan, en lo que hoy es Irán moderno. En 1912, el arqueólogo Nikolai May encontró un resto arqueológico que se había descubierto en 1910 en Yezhezkir. Es una inscripción en hebreo del siglo XIII. Más tarde, un investigador de la Universidad Hebreo en la misma región encontró un cementerio judío con 40 lápidas que se pueden fechar entre 1266 y 1477. Una curiosidad es que este cementerio se encuentra una palabra en persa que dice Kawaha. El investigador Michel Nosogovsky supone que los judíos de Yezhezkir eran de origen persa y mantuvieron esa lengua en el idioma coloquial. En 1828, Armenia Oriental, actual República de Armenia, fue anexada al Imperio Ruso y comienzan a llegar judíos rusos y polacos desterrados. A partir de 1840, se crean comunidades askenazí y sefaradí en Ereván. Hasta 1924, la sinagoga sefaradí de Sheikh Mordejai era la institución líder. En 1897 se realizó un censo en el Imperio Ruso y había un pequeño grupo de personas que hablaban lo que ellos llaman lengua judía. En Armenia Occidental, las cifras oficiales obtenidas de documentos otomanos en 1914 eran de 3.822 judíos. Durante el periodo soviético, muchos judíos se trasladan a Armenia buscando más tolerancia. A partir del final de la Segunda Guerra Mundial hay 5.000 judíos y al final de la década del 50 solo quedan unos 1.000 judíos. Muchos inmigrantes llegan en el 1965 y 1972 provenientes de Ucrania y de Rusia. Pero entre 1992 y 94 salieron en función de la guerra Nagorno-Karabaj. Emigraron para Israel y hay una pequeña comunidad. En 2020, con la invasión soviética de Ucrania, muchos rusos emigraron para Armenia y entre ellos varios cientos de judíos. En Armenia, hasta 2022, había pocos casos de antisemitismo. Mientras estaba investigando sobre los judíos en Armenia, me encontré con una expresión muy curiosa que yo ya conocía de España: cristianos que judaizaban. Los cristianos que judaizaban en España eran perseguidos por la Inquisición, pero aquí parece que no. Aquí encontramos esa expresión. ¿Y qué significa? Lo vamos a entender ahora. Estos cristianos, también conocidos como Subotniki o Sabatniki, son un grupo minoritario de cristianos que adherían a ciertas prácticas judías, como la observación del Shabbat, la ley dietética del Kashrut y la circuncisión. Aunque se identifican como cristianos, conservan una fuerte conexión con sus raíces judías y buscan incorporar los elementos del judaísmo a la fe cristiana. ¿Cuál es su historia? La presencia de los cristianos judaizantes en Armenia se remonta al siglo XVII, cuando un grupo de judíos de Crimea
se convirtió el cristianismo bajo la influencia de los misioneros rusos. Estos conversos, conocidos como subotnik, conservaron muchas costumbres y prácticas judías, mientras adoptaban la fe cristiana. A lo largo de los siglos, la comunidad de subotnik en Armenia enfrentó persecución y discriminación, lo que los obligó a migrar para regiones incluyendo Rusia y a los Estados Unidos. En la actualidad, la comunidad cristiana judaizante en Armenia es relativamente pequeña, con estimaciones que rondan unos pocos cientos. Se encuentran principalmente en la capital, Ereván, y en otras ciudades importantes. A pesar de su pequeño número, los cristianos judaizantes mantienen una vibrante vida comunitaria y preservan sus tradiciones únicas. ¿Cuál es su relación con la Iglesia Apostólica Armenia? La relación de los cristianos judaizantes y la Iglesia Apostólica Armenia, que es la mayoritaria en Armenia, ha sido compleja y fluctuante a lo largo del tiempo. Si bien ha habido periodos de tensión y desconfianza, en los últimos años han hecho esfuerzos para mejorar el diálogo y la comprensión intercomunitaria. ¿Tiene aporte cultural? Los cristianos judaizantes en Armenia representan un capítulo muy importante en la rica historia religiosa y cultural del país. Su existencia como comunidad puente entre cristianismo y judaísmo ofrece una perspectiva sobre la diversidad de creencias prácticas y practicadas dentro del judaísmo. Bueno, espero que este capítulo les haya resultado interesante. No se olviden de dar un like, de suscribirse y compartirlo con sus amigos. Muchas gracias.